Este programa es presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, tu corazón merece lo mejor. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal. Así es, ya comienza tu consultorio podcast el día de hoy, invitándolo a seguirnos en redes sociales, tanto en Twitch, YouTube, TikTok e Instagram como @la radio podcast. A mí me pueden encontrar como @Daniela J. Salas, que también a través de esta cuenta realizamos transmisiones en vivo con nuestros especialistas y tenemos contenido de salud. Vamos a hablar el día de hoy sobre el sistema inmunológico. Vamos a ver, porque de repente algunos años no le tomamos tanta importancia a este tema, pero cuando vimos que llegó la pandemia empezamos a revisar información también en redes sociales y a través de internet que tenía que ver con el sistema inmunológico y nos decían que de repente habían algunas fórmulas para fortalecerlo, pero realmente se puede fortalecer el sistema inmune o es algo que de verdad veníamos trabajando desde el momento de la concepción, desde que estábamos en vientre de nuestra mamá. Hoy para hablar sobre este tema nos acompaña una especialista en la materia, se trata de la doctora Mayra Martínez, inmunólogo, alergólogo y también especialista en microbiota intestinal. Mayra, un gusto recibirte. Gracias, Daniela, por la invitación. Gracias Siempre, por estar. Muy agradecida de estar acá. Vamos a ver, ¿se puede o no fortalecer el sistema inmune? Vamos a comenzar con esta pregunta, con esta premisa, porque decimos, ¿puedo lograrlo a pesar de la edad que tenga? O si vengo con un sistema débil desde hace muchísimos años, no va a ser tan fácil para mí. Mira, el sistema inmunológico es uno de los sistemas que nos acompaña siempre. El sistema inmunológico es el que nos permite a nosotros adaptarnos al medio ambiente y no solamente a todos los factores ambientales, bioquímicos o químicos, sino permite que nuestros genes, que nuestra biología también se adapte. Y de esta manera nosotros poder, lo que uno llama médicamente una homeostasis o un equilibrio, ¿ok?, entre el individuo y su ambiente. Entonces, eso que hablamos, porque muchas veces no lo hablamos los médicos, sino que lo hablan ya desde hace mucho tiempo nuestros abuelitos, ¿ok?, que sobre todo que antes esta patología no daba porque el sistema inmunológico estaba reforzado con otras cosas y hoy pareciera que el sistema inmunológico estuviera como más indefenso, sí, como si nosotros prácticamente no nos estuviéramos adaptando al medio en el cual nos estamos desenvolviendo. Pero eso tiene muchas causas y una de las causas principales es la industrialización. Ya lo hemos venido hablando en otras oportunidades, ya que la industrialización ha traído como consecuencia químicos, exposición, claro, a tóxicos, cambios que generan cambios en el clima. Claro, y en el clima y también en nuestros alimentos. En los alimentos. Allí va la hemos modificado como humanidad tanto nuestros alimentos que deberían de ser lo más natural posible, pero ante la alta demanda, mayor población, queremos hacer todo tan rápido que hasta los alimentos queremos que salgan lo más rápido posible, sean animales o vegetales. Estamos modificando todo. Eso es correcto. De hecho, una de las principales problemáticas que nos estamos enfrentando a nivel de nutrición es toda esta cantidad de alimentos transgénicos que han sido agredidos o modificados genéticamente y que ha traído consigo que la adaptación del sistema inmunológico, el sistema endocrino, el sistema metabólico, la microbiota intestinal o las mucosas se vean afectadas y va a traer como consecuencia un deterioro en la vida del individuo. Entonces, ¿qué sucede con esto? El sistema inmunológico es muy fácil de mantenerlo en un equilibrio y un estado óptimo, y es a través de la alimentación. Entonces ya podemos contestar una pregunta: ¿por qué está más débil? ¿Qué estamos comiendo? ¿Y cómo estamos comiendo? Es que incluso, Mayra, cuando vemos alimentos que se llaman orgánicos, o lo vemos acá o lo vemos también en otros países, son mucho más costosos que el alimento promedio. Vemos como de repente una fruta que tiene la denominación orgánica es muy cara. Entonces la gente dice, no, yo no voy a comprar esto porque es más costoso para mí. Bueno, es que eso precisamente es lo que ha traído esta, vamos a decir así, esta diversidad de conceptos que existe sobre lo orgánico, lo natural. Muchas veces lo natural, ¿qué pasa
con esto de la industrialización, como tú lo estabas hablando. Nos hemos acelerado y eso también ha ocurrido no solamente a nivel de la vida personal, sino donde se cultivan todos estos alimentos, donde se alimentan todos los animales que son dedicados al consumo humano. Entonces, ellos se ven expuestos a alimentos con una alta carga, de vitaminas, una alta carga de proteínas, estrés muchas veces, sobre todo estos pollitos, que hoy son pollitos y mañana son megapollos, Sí. donde le colocan como un antifaz en los ojos y empiezan a estimularlos con luces azules, verdes, y esto genera un Nos estrés. estamos comiendo estrés animal. Entonces por eso te dice la pregunta, ¿de qué estamos alimentándonos Claro. y cómo lo estamos haciendo? Entonces, esta premura, todo este agite de vida que tenemos día a día ha traído como consecuencia que lo que estamos consumiendo no es alimento de calidad. Claro Y que obviamente sí. que si tú tienes un ganado vacuno y en condiciones donde el alimento es el que es, las vacunas son las que son, los nutrientes que consumen son los que son, va a encarecer porque no es lo mismo, alimentar con cualquier tipo de alimento a este tipo de animales que con alimentos especializados que nos van a garantizar una proteína de calidad. Mayra, Igualmente has sus dicho algo desechos. importante, alimentación de calidad, porque a veces podemos preguntarle a alguien, ¿estás comiendo? Y te responde de repente sí. ¿Estás comiendo bien? Sí, claro, yo estoy comiendo 3 veces al día, ajá, pero ¿qué estás comiendo? Entonces también vemos entre los desbalances, porque para nadie es un secreto que los venezolanos comemos con altas cargas de carbohidratos. Eso O sea, es nos correcto. encanta combinar carbohidratos. ¿A quién no le gusta combinar de repente un arroz con tajadas, plátano, papa? Entonces vemos cómo vamos combinando todo y de repente el plato es muy grande en carbohidratos y poquito en proteína. Entonces, para nosotros es normal o que agarremos una pasta y de repente no tenga ni siquiera carne, sino con salsas, pero le agregamos pan, le agregamos plátano y vamos haciendo como que una serie de combinaciones y dices, sí, yo estoy comiendo, Mayra, pero estoy comiendo bien de esa manera. Mira, y eso es el común denominador de las consultas, sobre todo cuando el paciente empieza a decir, antes no tenía este síntoma cuando Sí. como lo mismo que comía hace un tiempo atrás y ahora no puede ser que me haya hecho alérgico o intolerante, a este alimento. Pero es que a eso vamos. Todas estas cosas externas que están en estos alimentos son considerados xenobióticos o disruptores endocrinos. Ahí entra lo que es el azúcar refinado. Todos estos cereales transgénicos que han sido modificados genéticamente, entre el gluten, entre la avena, entre la cebada, el centeno, hay maíz y arroz también modificados y peor, contaminados con arsénico, Sí. que es un metal que afecta el sistema nervioso central. Entonces, fíjate, si seguimos describiendo las características de los alimentos, vamos a irlos a comparar con las patologías que se están presentando en la actualidad. Hay un aumento de las alteraciones gastrointestinales, en los Se alimentos altera que la microbiota en anteriormente general. antes. Y se alteran dos cosas importantes. Una es el epitelio intestinal, que es la mucosa intestinal, y por ende se va a alterar la microbiota, ellas tienen que funcionar en equilibrio y ser simbióticos y mutualistas para equilibrarse a nosotros y poder hacer un sistema inmunológico fuerte. Por acá nos dice B. Douglas lo siguiente, ¿y cómo afectan a nuestros hijos la proteína animal cargada de estas hormonas? Por ejemplo, el pollo, que estamos hablando. Bueno, es que lo que estamos viendo es que esos son los disruptores endocrinos, que estamos viendo en niños con alteraciones en el metabolismo del crecimiento, unos crecen más acelerados, otros crecen menos acelerados. Entonces ahí comienza la problemática, tiene una acidosis tubular, es un problema de la hormona de crecimiento, y cuando nos vamos a ver es que los requerimientos nutricionales que se están aportando no son los adecuados. Entonces eso va a traer como consecuencia que el sistema inmunológico, en vez de estar en vigilancia activa, va a estar vigilando lo que está entrando a este alimento, a las vías digestivas, a esa mucosa y monta una respuesta inflamatoria. Claro, y hablamos del sistema inmunológico porque también tomó mucho más fuerza hablar de él
cuando llegó el COVID-19, porque también decíamos, bueno, pero estas personas interactuaban o viven en una misma casa, pero esta persona reaccionó de esta manera y aquella de otra, incluso teniendo edades similares e incluso teniendo actividades parecidas por ser parte del mismo núcleo familiar. Pero decían, no, es que este tenía un sistema inmune más fuerte y él lo tiene un poco más débil, ¿no? Sí, y es que eso va a depender precisamente. Hoy en día la microbiota intestinal está siendo categorizada primero como un órgano metabólico y segundo como la estructura principal, la columna vertebral del sistema inmunológico. Y una de las cosas que afectó el COVID, además del virus y la presencia del virus, fue la restricción social. Sí. De la noche a la mañana tuvimos una restricción social donde no estábamos acostumbrados, la mayoría de las personas, a estar conviviendo y muchas de esas personas cayeron en un estrés fisiológico. ¿Ves? Y ese estrés fisiológico directamente proporcional daña la mucosa intestinal, activa bacterias que no son tan buenas, pero que las necesitamos y entran en lo que se llama disbiosis. Y un estado de disbiosis, que es pérdida de ese equilibrio, de ese metabolismo, va a traer como consecuencia que el sistema inmunológico desvíe su respuesta de vigilancia a lo que se está presentando internamente, porque recordemos que el sistema inmune no solamente nos va a defender de lo externo, sino también que nos puede defender de lo propio cuando identifica sustancias o propias células dentro de nuestro cuerpo que las determina como un agresor. Entonces monta una respuesta inflamatoria que puede ser aguda o crónica. Mayra, hablando de la microbiota y cómo poder ayudarla a estabilizar, porque bueno, ya tenemos todos esos agentes, tanto externos, internos, alimentación, contaminación en general, el estrés, o sea, la dinámica del día a día, porque sí, muchas veces estamos tan acelerados que, bueno, el estrés va a estar allí, solo que, bueno, nos dicen, hay que aprender a controlarlo, pero hay que también ver cómo va cada situación. Pero mientras logramos nivelarnos a nivel de las emociones, porque también las emociones son importantes para tener un buen sistema inmune. Por ejemplo, hablemos de suplementos, los probióticos. ¿Qué opinas de los probióticos? Y además, si es algo que podemos tomar sin que nos los receten, tenemos que ir a un médico para que nos los indique. ¿Cuánto tiempo máximo o mínimo deberíamos tomarlo en caso de ser así? Mira, el cuerpo humano alberga en sus cavidades más de 100.000 trillones de bacterias, ¿ok? Y por individuo hay más o menos 160.000 especies y de esas solamente 1/3 de esas especies se comparte con el resto de la población y 2/3 son netamente tuyos, es decir, es una huella digital. Y en este mundo de bacterias existen unas determinadas bacterias que funcionan para características muy importantes de la digestión, absorción, metabolismo, respuesta inmunitaria y el mantenimiento de este epitelio intestinal y de ellas mismas para que puedan funcionar. Entonces, ¿qué sucede? Los probióticos son extraordinarios. Creo que ahora con el estudio de la microbiota de 10 años para acá, que le hemos dado como más importancia, sobre todo en los últimos años, ha tomado no solamente el intestinal, sino los ejes que tiene la microbiota intestinal con los demás órganos, porque obviamente el sistema tiene que interconectarse, ningún órgano vive solo. Todos dependemos de unos de los otros para que las respuestas fisiológicas puedan ejecutarse. Entonces, y para aquellos que nos escuchan o nos están viendo a través de las plataformas digitales, cuando hablamos de la microbiota es lo que le llamábamos antes la flora intestinal. Eso era lo que era llamado antes flora intestinal. Ya se determinó que no es ninguna flora, sino que son muchos microorganismos que coexisten en un mundo ecológico, dinámico, equilibrado, ¿ok? Y que viven en unidades formadoras de colonias. Y que no solamente es en el estómago, ¿no? No solamente, no solamente en el intestino. No, todas las mucosas tienen en las cavidades. O sea, hay somos microbios. Un ser completo lleno de microbiota. Sí, y de hecho los microbios son los que dominan. Además de células, los microorganismos codifican más de 5.000 genes y apenas nosotros tenemos 46. Entonces imagínate, de quién es la responsabilidad. Nosotros somos como el hospedero de esa gran población de microorganismos y es nuestro deber garantizarles a ellos un ecosistema para que ellos logren vivir en equilibrio y ese equilibrio o eubiosis es lo que va a garantizar un sistema inmunológico efectivo. ¿Okay? Para contestar la pregunta que nos hicieron acerca del pollo, estos disruptores endocrinos, al romper esta barrera,
va a tener una consecuencia negativa principalmente con el eje intestino-cerebro. ¿Ok? Y muchas de las condiciones del neurodesarrollo que estamos describiendo hoy en día están relacionadas principalmente al consumo de estos disruptores endocrinos, donde no solamente es la permeabilidad del intestino, sino la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Entonces, mira hasta dónde podemos dar respuesta a, sobre todo, el nacimiento o el aumento de niños con al menos trastornos del espectro autista. Por supuesto, como no podemos controlar porque no somos de la industria alimentaria, ¿cómo podemos hacer nosotros como individuo, como sociedad, para nivelarnos a nivel de alimentación y obtener los nutrientes de la mejor manera posible? Porque es muy difícil para nosotros de repente llegar y decir, bueno, ¿será que este pollo, qué tan modificado está? ¿Qué tantas hormonas puede tener? Y por nombrar el pollo, o sea, por nombrar el pollo, porque también las carnes en general, incluso los vegetales, para las personas que son vegetarianas, porque no es que solamente es la proteína animal, sino que también los vegetales están modificados, y no solamente en Venezuela, esto es en el mundo, y ya lo hablábamos que ante la demanda de alimentos en todo el planeta, y además la rapidez con los que lo queremos, ¿no? Incluso la rapidez del día a día de que queremos tener comidas más rápidas, comemos comidas más ricas en grasas, saturadas, más rápidas pero menos nutritivas. Sí, alimentación prefabricada. Tú ahora vas al supermercado y todo está congelado en vasitos de plástico, Sí. y solamente lo colocas en el microondas y tú no sabes el daño que eso está generando, porque está viniendo ya la descripción de la ola de la contaminación por el microplástico, que eso es otro disruptor endocrino del sistema inmune, y de allí en adelante todos los sistemas que tú quieras. Entonces, precisamente esta industrialización, te estás dando cuenta cómo nos ha llevado a nosotros mismos ser los responsables de nuestra alimentación. Sí. ¿Ves? Porque también vamos a estar claros de que hay mucha información, come esto, nutricionista al día, esto, y hoy ya sabemos que el estrés y todo esto que estamos hablando, las personas van a llegar a requerir una alimentación específica e individual. No siempre va a ser lo mismo cómo se encuentre tu microbiota a la mía, y que en el momento que lo estemos comiendo, también como estén nuestras emociones, ¿ok? Va a ser el proceso digestivo. Tomarnos el tiempo ¿Ves? también Hay que de tomarse disfrutar el alimento también. Exactamente, es que la alimentación es un placer. Bueno, es que a mí me pasa, Mayra, a veces yo digo, no comí, tragué, y uso este término para decir, bueno, es que comí tan rápido que ni siquiera, pues, procesé casi que el alimento, pero ese es el día donde me siento más pesada, en donde no me siento con tanta energía, en donde estoy así como que no tan bien, o sea, comí como por cumplirle a mi cuerpo de que tener un alimento allí. Cumplir un requerimiento. Sí, pero no lo estoy haciendo a veces tan bien. Yo asumo también mi cuota. Mayra, vamos a irnos a una pausa. Regreso, seguimos hablando sobre cómo aprovechar los nutrientes de la alimentación, cómo nivelarnos, incluso los probióticos, como lo veníamos hablando, para ayudar a nuestro sistema inmune y a toda esa microbiota que está en todo nuestro cuerpo. Así como somos multicelulares, también somos multi en microbiota. Vamos a la pausa, ya regresamos. Doctor, estábamos hablando de nuestro sistema inmunológico, de este sistema que está allí defendiendo todo nuestro organismo, pero que a veces nosotros no estamos ayudando mucho para que él esté activo y fuerte. Hablábamos que sí, que los probióticos nos pueden ayudar. Y yo preguntaba en la parte anterior como que es algo que podemos tomarlo como diariamente, es algo que deberíamos tomar un tiempo, pararlo. ¿Cómo se toman los probióticos? Mira, te explico. Los probióticos están clasificados también hoy en día por generación de probióticos, ¿ok? Existen probióticos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Actualmente disponibles en el mercado tenemos de tercera generación y de cuarta generación. ¿Qué los diferencia? A pesar de que todos tienen cargas de cepas, lo que diferencian a unos de otros, primero es el origen. Los de tercera generación todos son de origen vegetal, ¿ok? Y obviamente que hay que consumirlos de forma diaria, porque ellos al momento de hacer la digestión se pierde, vamos a decir, el efecto del probiótico, porque era precisamente participar en todo el proceso digestivo. Por eso es que se recomiendan con el desayuno, con la cena, ¿ok? Por un tiempo prolongado. No tiene ninguna contraindicación el consumo de probióticos, ¿ok? No tiene, porque ellos lo que hacen es reparar o restaurar lo que estamos consumiendo, vamos a decir así, en el metabolismo. Los de cuarta generación, que son los de origen humano,
son extraídos por biotecnología de las cepas netas de la lactancia materna. Entonces es como si estuviéramos reparando de una forma muchísimo más en cantidad y en calidad las cepas que nos acompañaron desde el momento de nuestros nacimientos. Y obviamente que las cantidades son distintas, mientras que un probiótico de origen vegetal puede llegar hasta 200.000 billones de bacterias, un probiótico de origen humano contiene 1 trillón de bacterias, es decir, repara al 1% en la microbiota intestinal y tiene características muy específicas, ya que los probióticos de cuarta generación humanos tienen adecinas. ¿Y Quiere decir eso que podríamos cuando tener pronto en Venezuela ese tipo de probiótico? sí, ¿Lo tenemos? ese probiótico lo tenemos en Venezuela. En Venezuela está disponible. Ese probiótico lo que hace es que al llegar a tu intestino, como se conoce en ADN, con las bacterias que están allí, se reproducen, hace lo que llama uno expansión clonal. Entonces, son probióticos que por su alta concentración no pueden tomarse de manera continua, ¿ok? Para autocuidado están recomendados 5 sobres, 1 diario, por 5 días, y si hay una patología digestiva per se que uno quiera modificar, ya va a depender de la indicación. Pero los probióticos se pueden tomar sin ningún tipo de prescripción médica, porque una vez que cumplen su función, se pierde. En Venezuela tenemos muchas presentaciones, y sí tenemos uno acá en Venezuela de cuarta generación que se llama Progur. ¿Ok? Es de origen humanizado, muchos pacientes y muchas público en general ya los ha consumido, y de verdad que han sido muy eficaces para recuperar su sistema digestivo y por ende el sistema inmunológico. Por supuesto. Hablamos del tipo suplemento, pero también vemos muchos yogur que están en el mercado que dicen con probióticos. ¿Qué tan efectivos son consumirlos a través del yogur? Bueno, es que la leche de la vaca también tiene sus propias bacterias, y eso es lo que ocurre del proceso de la elaboración del yogur. Se fermentan esas cepas y se presenta en forma de alimento, ¿ok? Lo que sucede es que los probióticos del yogur y los probióticos tipo convencional, que son, vamos a decir, los que se hacen del chucrut, del kombucha, todos estos que también se encuentran disponibles en nuestra localidad, la mayoría de esos productos no están estandarizados. Cuando yo hablo de estandarizados es que no sé la cantidad de microorganismos por unidades formadoras de colonia que me están aportando. Entonces, son buenos, sí, pero en determinadas situaciones, como se lo toma la población en general, ¿ok? Claro. No ya para un procedimiento o un abordaje médico. Claro, y no es para consumirlo todos los días. ¿Ves? Y no tampoco todos los días, porque el yogur, por ejemplo, puede contener trazas de caseína, y si el paciente tiene sensibilidades o alergia a esto, ¿ok?, va a generar reacciones adversas a la proteína de la leche de la vaca. Otra cosa, Mayra, con respecto a suplementos. Hablamos de que deberíamos tratar de aprovechar los nutrientes a través de la alimentación, pero tenemos limitación a través de la alimentación por las modificaciones que hay de ellos. Ahora, también veíamos durante la agudización de la pandemia que nos decían casi que combos mágicos de vitaminas para que el sistema inmune estuviese perfecto y no nos diera COVID. Entonces, por ejemplo, nos ponían vitamina C, vitamina D, diferentes suplementos, complementos multivitamínicos, y veíamos a muchas personas casi que haciendo mercados de vitamina, y para muchos quedó como que la costumbre, ¿no? Entonces se toman una serie de cantidades de suplementos diarios, 5, 4, 6 pastillas. ¿Qué tanto nos hace realmente de productivo el organismo, nuestro hígado? Cómo está en relación a tomar tantos medicamentos o, por ejemplo, vitaminas de este tipo. Ok, mira, fíjate una cosa. Nosotros veníamos acostumbrados durante todo el tiempo a los multivitamínicos, ¿ok? Yo con el estudio de las mucosas gastrointestinales me di cuenta de que los multivitamínicos en realidad al final no tienen ningún efecto positivo, porque son muchas vitaminas las cuales pueden competir unas con otras, y los miligramos que se aporta por cápsula no son los requerimientos mínimos básicos que necesita el sistema. ¿Ok? El multivitamínico se ha venido utilizando con la ideología de mantenerte saludable, con la ideología de aportar mejorías al sistema inmunológico, pero para eso los suplementos tienen que cubrir ciertas características. Igual vienen las características como las que estábamos hablando de los probióticos.
¿Ok? La mayoría de los suplementos pueden venir mezclados con talco farmacéutico, pueden traer azúcares como maltodextrinas, que si no describen de dónde es, puede ser también un disruptor de estos que estamos hablando, en perjudicial para nuestro cuerpo. Y la suplementación, tenemos que fijarnos primero el mecanismo de absorción y los miligramos que aporta. Claro. ¿Ok? De efectividad. Entonces, mira las características que debe recurrir. Que necesitamos vitaminas. Mira, las vitaminas obviamente se van a necesitar si hay una deficiencia nutricional. ¿Ok? Si hay una deficiencia nutricional, tenemos que consumir vitaminas. Pero ¿cuáles vitaminas? No todas las vitaminas, porque las vitaminas y los suplementos o los minerales se van a indicar de acuerdo a la edad del paciente y las circunstancias del paciente. ¿Qué sucede? Que como son de libre venta, ¿ok? Y de libre indicación, todo el mundo que sale ahora con esos combos en la medicina no existen combos. Ni existen protocolos, porque toda la medicina o el paciente, no hay nada genérico, todo esto es individual. Entonces los requerimientos que tú necesitas de vitamina C a lo mejor no son los míos, ¿ok? Y lo vemos sobre todo en pacientes con enfermedades autoinmunes. Un paciente con enfermedad autoinmune, el requerimiento de vitamina D, que se utiliza mucho como un mecanismo proinflamatorio, mejorar y potenciar al sistema inmunológico con los macrófagos y todas las células de la inmunidad innata, necesita como mínimo 5.000 unidades de vitamina D. Un adulto de la población medio normal y no presente ninguna enfermedad autoinmune o que no tenga alguna enfermedad de tipo sistémico, ¿ok? Los requerimientos están de 800 a 1.000. Entonces, si nosotros no sabemos manipular los miligramos y, sobre todo, qué efecto queremos conseguir, nos vamos a ver en el rango, vamos a quedar en el rango de lo que es la intoxicación por ese medicamento, por ese suplemento o por ese mineral, que mucho se ve con el complejo B. Con el complejo B. Yo en el consultorio veo muchísimas intoxicaciones o hipervitaminosis por vitamina B12. ¿Ok? Tienes un dolor muscular, toma B12. Tienes un problema de ciática, tienes B12. Entonces, el complejo B12 se ha convertido prácticamente en esa vitamina salvadora que todo lo que tienes es deficiencia B12. Y cuando empiezas a tener consecuencias de la B12 que se pueden asociar, náuseas, dolor de cabeza, fatiga, debilidad, entonces crees que es otra cosa lo que te está pasando y lo que estamos viendo es una intoxicación por una hipervitaminosis. ¿Qué opinas sobre los sueros vitamínicos? Ok, eso es otra cosa. Los sueros vitamínicos son suplementos, primero, son vitaminas, minerales y preparados de aminoácidos, ¿ok? Que no se aplican todos los días y se aplican en situaciones o circunstancias específicas que el paciente lo quiera dar. Las megadosis, cuando hablamos de megadosis, ya la función de esa vitamina, por ejemplo la C, no es como una vitamina, ¿ok? Ya lo hablamos como un quelante o un antioxidante, que lo que buscamos es mejorar la respuesta oxidativa. ¿Estás viendo la diferencia? Okay. ¿Ves? Igualmente las elevadas cantidades de magnesio, las elevadas cantidades de zinc, que son las megadosis de todas esas vitaminas o los sueros polivitamínicos que existen. Eso es con una finalidad de darle un golpe más arriba a la cadena de los minerales, pero eso no se coloca todos los días. Y eso tiene que ser bajo la supervisión de un médico. ¿Ok? Porque esto puede traer graves problemas de salud que alguien diga, mira, ponte tantos gramos de vitamina C. De hecho, la vitamina C se utiliza hasta como procedimientos alternativos en pacientes oncológicos cuando no hay respuesta, porque el hígado precisamente está muy congestionado. Entonces, ahí es donde se da el proceso de desintoxicación, los citocromos P450, todo lo que está allí. Entonces, toda esa red se congestiona porque el paciente está recibiendo quimioterapia y se puede ayudar a que con la vitamina C mejore los radicales libres. Ayudemos a ese paciente a estar en un estado de hipometilación, a estar metilado, que es más o menos que es el grado para poderlo desintoxicar. También hemos visto que dicen que hay que tomar 1 gramo de vitamina C diario. Mira, las dosis, por eso te digo, las dosis requeridas de vitamina C van de 2 gramos a 3. Eso es el requerimiento diario como suplemento que tú lo quieras tomar. Y la recomendación, al menos que yo hago a los pacientes, es que llenemos depósitos de 3 meses.
¿ok? Las indicaciones, por ejemplo, en mi consulta es vamos a tomar vitamina C, sí, por 3 meses. Vamos a tomar complejo B, que los separo. Yo no doy complejo B junto. Doy B5, ácido pantoteico, doy el fosfato de piridosal, el P50, doy el propio cianocobalamina o metocianocobalamina, que así es como se absorbe mejor. Lo doy completamente separado y voy llenando cada uno de los depósitos. No lo doy en forma de complejo porque se ha determinado que pueden competir con los receptores. Entonces, al final no hacemos nada. Y otra cosa para complementar, los excesos de estas vitaminas cumplen su propósito y luego son excretados a través de la orina. Sí, ¿Ok? cuando vemos que la orina tiene como olor más a vitamina o el color Que se puede ha colorear. cambiado. Ha Sí. cambiado, pero o estás consciente que te acabas de colocar o algunas megadosis de todos estos sueros Incluso de polivitamina. con la vitamina B, Sí, con la B12 se ve muchísimo que muchos de estos compuestos inyectables tienen una coloración un poco rojiza y también lo podemos ver excretados a través de la orina rojizo. Entonces la gente dice, ay, estoy orinando rojo, ¿qué es esto? Y resulta que es la vitamina. es la vitamina, el exceso de la vitamina. ¿Ves? Entonces, por eso nuestro cuerpo tiene unos requerimientos básicos. Todo lo que tú te tomes de allí o te intoxica o, sabiamente, nuestro cuerpo lo elimina. ¿Ves? Lo elimina. Otra de las vitaminas que estamos viendo para potenciar el sistema inmunológico con mucha frecuencia, además de la vitamina D y la vitamina C, es el uso de zinc. ¿Ok? El uso de zinc. De hecho, he visto ya que han salido multivitamínicos que tienen vitamina D, vitamina C y zinc. ¿Ok? Sí, igual volvemos a los miligramos. El zinc es un mineral importantísimo para el sistema gastrointestinal. Él garantiza la estabilidad de esa permeabilidad intestinal para que no haya una migración de esta microbiota o una migración de esos alimentos que llegan al lumen intestinal y pasen a la sangre. Pero también las excesivas cantidades de zinc van a traer consecuencias devastadoras. Por acá nos están preguntando sobre los multivitamínicos. Nos preguntan si, por ejemplo, tienen en casa un multivitamínico que está vencido, todavía cumple la función. Mira, la función del vencimiento es el permiso farmacéutico regente que rige a los medicamentos o suplementos en Venezuela. ¿Ok? Hay personas que hablan de que, mira, no importa que esté vencido, lo puedes tomar bajo ningún problema. Yo pienso que ya eso es una responsabilidad directa del que indica eso. Todos los medicamentos aquí son regulados por el Ministerio de Higiene y tienen una fecha de expedición con una fecha de vencimiento donde en ese tiempo garantizan que las cantidades de aporte de ese multivitamínico van a estar en un rango. Ya después de la fecha puede ser que no se venzan, pero puede ser que pierdan su característica de vitaminas Claro, o y de además te estás minerales. tomando un medicamento que va a procesar otros órganos que no de repente va a ser tan necesario o que no te está aportando lo que realmente necesitas, ¿no? Exactamente. Ya con lo vencido, sí, yo soy muy estricta con el paciente, excepto de que sea una emergencia y es bajo vigilancia médica. ¿Ok? No le recomiendo a nadie que tenga productos vencidos, mira, tómatelos si no sé, en realidad, cuál es el tipo de paciente. Yo he tenido Claro. pacientes celíacos, que sabes que es Sí. una de mis especialidades que hago, la celiaquía, que con consumir un medicamento que se venció recientemente me han hecho reacciones hepáticas terribles. Wow. ¿Ves? Entonces, el contexto de poder decir al libre albedrío, así, mira, tómate lo que eso no, creo que tenemos que tener mucho cuidado. Aquí tenemos que Hay que ser llamar muy a la responsable. conciencia y a la responsabilidad. No todo lo que se vende o que se ve que es natural es nocivo. Yo siempre les explico esto. Si yo tengo un fitoquímico o un fitofármaco que me hace lo mismo que el acetaminofén, pero es de tipo vegetal, hoy tengan cuidado. Porque desde que una planta puede hacerme lo mismo que un acetaminofén, ¿cómo creen que el sistema de metabolismo de los medicamentos lo va a reconocer? Igualito, si fue capaz de calmarme la fiebre, si fue capaz de calmarme el dolor, lo que estamos cambiando, ojo, es de la base de con qué se hizo el medicamento, que este es vegetal y este es química, pero el proceso farmacológico, farmacocinético y las dosis en plasma sanguíneo van a ser las mismas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque hoy en día pareciera que cualquiera puede dar una recomendación libre, ¿ok? Libre, y eso genera estados de toxicidad y nos podemos complicar.
Claro, lo vemos también con esos medicamentos naturistas, Exactamente. nos dicen, bueno, pero son naturales, son naturistas, entonces yo voy y lo compro y eso sirve. O vemos también eso que dices, Mayra, que cualquiera dice, mira, ve y tómate esto. O mira, a mí me funciona tomarme la uña de gato, por ejemplo. O sea, estoy dando un ejemplo de un fármaco. No tengo nada en contra de los medicamentos naturales, siempre que sean indicados y que tengas realmente una necesidad de tomarlo, ¿no? Oye, es que los Pero todo es medicamentos controlado, naturales no son malos. De ¿no? hecho, por eso te hablo que la diferencia entre los medicamentos viene siendo también la estandarización. ¿Ok? Mientras tú tengas estandarizado un medicamento natural y lo estandarizas, se llama fitofármaco. Es decir, que 500 miligramos de Artemisa absenium hace lo mismo que 150 gramos de fluconazol, para hacerte una similitud. ¿Ok? La Artemisa absenium es una planta superior que se utiliza para romper el biofilm de la cándida. También tiene efectos antiparasitarios, antivirales y antibacterianos. Claro, ¿Ok? Y está estandarizada. Cuando digo estandarizada es que ya se demostró que 500 miligramos hace lo mismo en bioequivalencia. claro. Entonces, lo que estamos cambiando es los químicos, no estamos cambiando el mecanismo o la farmacología de eso, de lo que va a ser o el efecto farmacológico entre un medicamento natural y un medicamento químico. Por acá nos están preguntando sobre suplementos y proteínas que son consumidos por las personas que hacen ejercicio. Por ejemplo, si pueden inflamar el intestino de algunas personas por la presencia de lactosa. Nos consultan. Mira, hay que tener una cosa importante. De la leche de vaca, que es de las proteínas que más se utilizan para los suplementos en los gimnasios, ¿ok? Que es la proteína isolatada. Hay que tomar en cuenta, una cosa es la lactosa, que es el azúcar de la leche, y otra cosa es la caseína, que es la proteína de la leche, ¿ok? El azúcar de la leche, que es la intolerancia a la lactosa, va a tener sus características y sus manifestaciones de intolerancia, diarreas, distensión, pero en realidad la que produce la mayoría de los síntomas es la caseína, que es la proteína de la leche, que es la que puede dar reacciones tanto alérgicas como de sensibilidad, o también llamadas intolerancias alimentarias o reacciones adversas. Y estas dañan directamente proporcional el mecanismo de esta mucosa intestinal. ¿Qué sucede con los suplementos? Que si tú estás estresado y tienes una mala alimentación, no dormiste bien, no te hidrataste, así hagas ejercicio, el ejercicio, si no está acompañado de las otras cosas que garanticen todo este ambiente metabólico, el suplemento que comes todos los días, que te lo Claro. consumes, va a traerte efectos negativos para tu salud. Estas personas que sustituyen comidas por estos suplementos de gimnasio, estas proteínas, de No, estos no, batidos. no, es que no tienes que sustituirlo. Lo que tienes es que si quieres, por ejemplo, los atletas de alto rendimiento, que ellos quieren consumir más proteínas para mejorar el músculo, de hecho, vamos a estar hablando, Daniela, muy pronto, de eje intestino-músculo. Muy Ok, bien. microbiota es intestino músculo y es extraordinario todo lo que hay allí. Una de las cosas principales que debe garantizar el consumidor o el atleta es una buena alimentación. No existe suplemento que pueda sustituir la alimentación. Los suplementos se utilizan para mejorar, pero no para sustituir. De hecho, para las proteínas hay desde 1.5 hasta 2.5 gramos de proteína que yo puedo administrar en estos batidos, Por pero además supuesto. tienen que comer. Por supuesto, por acá nos escribe Alex y nos dice saludos desde Barquisimeto, full sintonía a este interesante tema. Gracias, gracias a todos los que están por allí en redes, que están en Venezuela, fuera de nuestras fronteras y también están en las plataformas, pero también están de repente manejando en casa o en oficina, escuchándonos a través de nuestro dial 96.9 FM. Mayra, si tú pudieras, sabemos que no hay fórmulas mágicas, ya nos dijiste, no hay combos en medicina. Eso que nos venden como fórmulas mágicas o genéricas para todos, no existe. Esto no existe, pero sí existen de repente pautas básicas que nos ayudan a recordar qué podemos hacer para mejorar nuestra salud. Para ti, como especialista en esta área, ¿cuál consideras que deberían ser los factores que deberíamos de tomar en cuenta, tengamos la edad que tengamos? Además de la alimentación, que es crucial, cuidar mucho lo que es el sueño, el descanso. Hoy se están relacionando muchos trastornos del sueño a déficit del sistema inmunológico y del sistema nervioso central.
Entonces, si no comemos bien y no dormimos bien, ya van dos cosas completamente negativas para el sistema inmunológico. José Tercero, Francisco y yo nos vemos las caras cuando dice hidratar. no dormir bien. No te creas, yo también me la veo. Yo te la veo a ti y se la veo a todos. A todos, aquí estamos Porque todos y que- todo, eso que te estoy diciendo me lo estoy repitiendo Claro. yo. Y mis pacientes saben que es así. Sí, Que sí, yo a dije, veces yo dije, el ya día de va. nuestro trabajo, lo que pasa es que Sí. nuestro trabajo, a veces necesita más de 24 horas y el día se nos hace corto. Pero mírate la higiene del sueño, lo importante que es para reparar el sistema inmunitario. Hidratarnos, consumir agua, es muy importante, eso mantiene el metabolismo. Manejo del estrés. Creo que con toda esta premura de lo que venimos hablando, el estrés se ha convertido y creo que va a ser la enfermedad metabólica que va a matar a más gente. Creo que es ya la pandemia que estamos viviendo y no nos estamos dando cuenta. Bueno, nos decían que el estrés es la enfermedad del siglo XXI Sí. y no le hemos prestado como que la atención necesaria y vivimos corriendo y haciendo y de repente nos dejamos a un lado tanto y por eso también se habla tanto actualmente también de buscar una salud mental adecuada. Es correcto. De hecho, hay muchas técnicas de yoga, ¿ok? Técnicas de meditación que nos ayuden a regularnos, programaciones neurolingüísticas, ¿ok? Porque nuestro cerebro, lastimosamente, va a un ritmo distinto Sí. a nuestro cuerpo, pero el eje no solamente es intestino-cerebro, sino cerebro-intestino. Y créeme que lo que el cerebro aporta al cuerpo en situación de estrés no es nada bueno. Por acá nos dice Margeris, nos dice saludos desde Yaritagua, Yaracuy. ¿Quedará grabado? Sí, claro, en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube como @la radio podcast, nuestro canal oficial. Allí puedes ver este podcast completo cuando desees estos y los otros temas. Claro que sí, ¿verdad, Mayra? Ah, claro que sí. Mayra, Nos pueden seguir por vamos allí. a salud mental, buena alimentación, a respirar, a ayudar a oxigenar ese cuerpo, que bueno, es esa máquina perfecta que nos ayuda a llevar día a día cada una de nuestras tareas y todos esos microorganismos que tenemos que mantener sano. Mayra, un último mensaje. Bueno, hoy en día estamos atravesando una grave problemática de salud gastrointestinal y eso está afectando de manera direccional y proporcional nuestro sistema inmunológico. Los virus están y siempre han estado, las bacterias están y siempre han estado. Creo que los que hemos cambiado somos nosotros. Nuestra biología ha sido afectada por todos estos xenobióticos, por toda esta contaminación y somos nosotros los que tenemos que fortalecer. Tenemos que irnos desde el pensamiento básico que es lo que yo quiero para mí, mi salud mental, mi salud emocional y desde ese punto de vista voy organizando mi alimentación, mi trabajo, mis estudios y necesitamos generar un equilibrio. Si no, las enfermedades que están viniendo van a arropar al ser humano y cada vez el sistema inmunológico se va a ver más afectado. Así que yo les invito a que todas estas recomendaciones que hemos hablado las pongan en práctica. Nunca es tarde ni hay edad para tomar el control sobre nuestra salud. Además que la salud es lo único que nosotros tenemos. Cuando nos morimos no nos va a interesar tener este podcast, no nos va a interesar tener conocimiento porque ya perdimos lo más importante que tenemos, que es nuestra vida. Claro que sí, bueno, pero para tener vida y escuchar este podcast también. Exactamente. Mayra, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te contactan? Bueno, me pueden contactar por mis redes sociales como @DRA Mayra Martínez y por el teléfono 0414-376-5408, donde estará todo mi equipo para informarle todo lo que necesiten, citas, consultas. Estamos a la orden. Gracias, Mayra. Gracias. No, gracias a ti por la invitación y estos temas que son de interés. Estos son temas que hay que expandir y que toda la población los conozca para que comiencen desde el autocuidado. Por acá nos siguen diciendo, ¿van a subir la entrevista? Claro que sí, los invito al canal de YouTube, la radio podcast, mi cuenta @DanielaJ.Salas, nuestras cuentas en todas las redes, en Twitch, YouTube, TikTok, van a estar ahí también fragmentos esenciales de esta entrevista con Mayra. Mayra, claro que sí, aclaman esta entrevista, la vamos a dejar para ustedes. Es que es muy importante, así que sigan estas recomendaciones y bueno, si quieren que hablemos más adelante de otros temas, déjenselo a saber a Daniela y con mucho gusto los estaremos participando y conversando. Así es, bueno, sugerencias, se aceptan sugerencias. Se aceptan sugerencias de temas. Gracias, claro que Mayra. sí. Bueno, Gracias a ustedes. gracias a ustedes también. Ya les dije, Twitch, YouTube, TikTok e Instagram como @la radio podcast. Mi cuenta @DanielaJ.Salas. Será hasta una nueva entrega de tu consultorio podcast.
Este programa es presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, tu corazón merece lo mejor. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal.